Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. En el día de hoy estamos meditando Primera de Crónicas, capítulo 1, versículos 1 al 27. Voy a estar leyendo en la versión Nueva Traducción Viviente y luego vamos a pasar a una breve reflexión. También queremos anunciarles que a partir de enero del 2022, los podcasts se van a estar realizando los días miércoles de cada semana. Que el Señor nos acompañe en este tiempo de lectura y reflexión y que podamos escuchar lo que Él quiere decir a cada una de nuestras vidas. Los descendientes de Adán fueron Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec y Noé. Los hijos de Noé fueron Sem, Cam y Jafet. Los descendientes de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Javán, Tubal, Mesec y Tiras. Los descendientes de Gomer fueron Askenaz, Rifat y Togarma. Los descendientes de Javán fueron Elisa, Tarsis, Kitim y Rodanim. Los descendientes de Cam fueron Juz, Misraim, Fut y Canaán. Los descendientes de Cus fueron Seba, Avila, Sapta, Raamá y Sapteca. Los descendientes de Raamá fueron Seba y Dedán. Cus también fue antepasado de Nimrod, el primer guerrero heroico de la tierra. Misraim fue antepasado de los ludeos, los anameos, los leavitas, los naftujitas, los patruseos, los caslujitas y los caftoritas, de los cuales descendieron los filisteos. El hijo mayor de Canaán fue Sidón, antepasado de los sidonios. Canaán también fue antepasado de los hititas, los jebuseos, los amorreos, los gergeseos, los heveos, los araceos, los cineos, los arvadeos, los semareos y los amateos. Los descendientes de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lud y Aram. Los descendientes de Aram fueron Uz, Ul, Jeter y Mas. Arfaxad fue el padre de Sala. Sala fue el padre de Eber. Eber tuvo dos hijos. El primero se llamó Peleg, que significa división, porque durante su vida los habitantes del mundo estaban divididos en diferentes grupos según su idioma. Su hermano se llamó Joctán. Joctán fue antepasado de Almodad Selef, Azar Mabet Gera, Adoram, Uzal, Dikla, Obal, Abimael, Seba, Ofir, Avila y Jobab. Todos ellos fueron descendientes de Joctán, de manera que esta es la descendencia por medio de Sem, Arfaxad, Sala, Eber, Peleg, Reu, Serug, Nacor, Taré y Abram, posteriormente conocido como Abraham. A través de un pasaje que habla de tantos nombres, de una genealogía extensa, ¿qué podríamos meditar? Ese puede ser un desafío bastante importante para la meditación bíblica y más aún un día en el cual empezamos un libro y empezamos el libro de Primera Crónicas. Pero aún detrás de estos nombres complicados podemos ver la historia de Dios, podemos ver la obra de Dios y vamos a poder aplicar cómo ese mismo Dios está obrando hoy en día en nuestras vidas. Tenemos que recordar, en primer lugar, que este libro probablemente se está escribiendo para el pueblo judío que está volviendo del cautiverio. Y vemos que el autor de este libro comienza comentando
a ese pueblo que está volviendo del cautiverio, que pasó años en un pueblo extranjero, donde había dioses extraños, donde se llevaba a cabo una cultura diferente. Y el autor del libro de Primera de Crónicas comienza desde la genealogía a partir de Adán. Y el pasaje de hoy concretamente termina con Abraham, pero luego en el día de mañana continúa. Podemos recordar con facilidad las palabras que Dios había dicho a Adán, al hombre y a la mujer, en Génesis capítulo 1. Dios les había dicho: fructificad y multiplicaos. Y a pesar del pecado de Adán y Eva, a través del libro de Primera de Crónicas y a través de todos estos nombres que vemos listados, podemos ver que Dios, ¿cómo es? Dios efectivamente cumplió con eso que le había dicho a Adán. A pesar del pecado de Adán, a pesar del pecado de Caín, a pesar de las fallas y las debilidades de Noé y de muchos otros que le sucedieron, incluso de Abraham, Dios continuó cumpliendo su promesa: fructificad y multiplicaos. Y esa promesa, aún incluso en quien se consumó, en la llegada de Jesucristo, descendiente de Abraham, descendiente de David, según Mateo capítulo 1, versículo 1. Entonces, yendo un paso más, ¿qué podemos ver acerca de cómo es Dios? Ya hemos dicho que Dios es un Dios que cumple su palabra. Dios dijo: fructificad y multiplicaos, y en Primera de Crónicas vemos esa evidencia. Pero también nosotros, a la luz del Nuevo Testamento, podemos saber que el fin de todas las cosas es la venida del Mesías y la obra del Mesías en nuestras vidas y para su reino. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? Según los pequeños detalles que he ido comentando hasta ahora. En primer lugar, podríamos ponernos en el lugar de aquel pueblo que está volviendo de cautiverio y está escuchando o leyendo este libro que cuenta los orígenes del pueblo escogido de Dios desde Adán. Podríamos pensar que Dios nos puede estar enseñando que hoy debemos recordar nuestros orígenes, debemos recordar el pasado, quizás un pasado tan lejano en el cual nosotros no podíamos hacer nada para controlarlo, pero sin embargo Dios estuvo fiel, presente y soberano en todo momento, para que hoy podamos conocerle, podamos alabarle. Esto nos puede ayudar no solamente a saber cuál es nuestra identidad, si quizás nos hemos desviado de comprender cuál es nuestra identidad, sino que también nos mantendrá humildes. Si yo reconozco al Dios que obró no solo en mi vida, sino en toda la historia hasta el día de hoy y por supuesto toda la historia que continuará, eso me dará un corazón más humilde, menos orgulloso, un corazón que acepta la soberanía de Dios en vez de enaltecerse por mis obras, mis decisiones o las cosas que yo logré hasta el día de hoy. Entonces, en primer lugar, ¿qué es eso que Dios me quiere enseñar acerca de mis orígenes, de mi identidad, del propósito eterno de Dios, de la obra eterna de Dios? Por otro lado, vemos que toda la historia, toda esta descendencia, ¿en quién se consuma? En Jesucristo y su iglesia. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestras vidas? ¿Cómo puedo entender qué es lo que Dios quiere decir a mi vida en el día de hoy? Bueno, podría preguntarme, quizás, en vez de estar pensando, bueno, Dios,
qué es lo que quieres que yo haga, qué es lo que yo necesito, Dios dame esto, Dios dame lo otro. Quizás puedo abrir un poco más mi corazón, abrir un poco más mi mente y preguntarle, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo en mi vida para tu pueblo? Quizás para generaciones futuras que yo nunca conoceré, pero que tú estás obrando hoy, en el día de hoy, en mi vida, para hacer tu obra. Una vez más, esto nos debe dar una actitud humilde, sumamente humilde. Cada uno de nosotros quizás puede pensar que vivimos nuestro día a día tomando nuestras propias decisiones, pero vemos a través del pasaje de hoy cómo Dios es soberano de toda la historia y que Él guía la historia para el cumplimiento de su promesa, su redención, su salvación para el pueblo escogido. Agradezcamos al Señor por su gracia, agradezcamos al Señor por permitirnos ver su obra en el pasado, presente y en el futuro. Y procuremos recordar que nuestra identidad se basa en quién es Dios y vivamos en el día de hoy como un pueblo verdaderamente santo que tiene el corazón y la actitud de Jesucristo. Te recordamos que puedes visitar nuestra página web www.meditacionbiblica.com, también nuestro canal de YouTube Meditación Bíblica Internacional, Instagram Meditación Bíblica y en Facebook Ministerio de Meditación Bíblica.